Muy buenas amigos, le habla José Gutiérrez y estaremos hablando sobre un tema muy interesante, sobre la tiranía del general Rafael Leónidas Trujillo. Como todos ven sabiendo, en nuestro país hubo una tiranía. Fue durante el golpe de estado de Horacio Vázquez, donde Rafael Leónidas Trujillo tomó el poder, donde tuvo una tiranía que fue conocida como la era Trujillo. Vendría siendo una de las tiranías más sangrientas de nuestro país. Rafael Leónidas Trujillo duró gobernando este país durante 31 años, el cual fue asesinado en 1961. Como sabemos que en toda Latinoamérica ha habido numerosas dictaduras durante las décadas recientes, la República Dominicana tiene su propia historia, que sería la de Rafael Leónidas Trujillo, la era de Trujillo, que fue desde 1891 hasta 1961, el cual gobernó 31 años. Trujillo es considerado como una de las tiranías más sangrientas de Latinoamérica o de América Latina. En 1930 hubo una crisis en el país y una revuelta con el presidente Horacio Vázquez. Oficialmente Trujillo se mantuvo neutral, pero según algunas fuentes Trujillo empezó a planear un golpe de estado al mismo tiempo. A causa de las revueltas, Vázquez renunció a su cargo y se convocaron elecciones en las que Trujillo presentó como candidato. Trujillo, al tener mucha influencia con las Fuerzas Armadas, y la utilizó para así poder llegar al poder, haciendo que los demás candidatos renuncien a sus candidaturas. Según fuentes, Trujillo usó métodos muy brutales como encarcelamientos, golpes e incluso asesinatos para eliminar a sus oponentes. Y para ganar las elecciones, en realidad ganó porque se quedó como único candidato en el partido. Trujillo, cuando llegó al poder, realizó muchas reglas, los cuales era que solo tenía todo mayor de edad tendría que participar a su partido, a ser obligatorio, porque así podrían obtener mejor servicios para salud, trabajo y entre otras cosas. Rafael Trujillo empezó su política represiva con la provisión de otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para aterrizar a sus opositores. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados a pertenecer al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal y encontrar trabajo. En el principio de su presidencia hubo un huracán que destruyó la capital de Santo Domingo y Trujillo aprovechó ese huracán para llegar más rápido al poder, prometiendo que arreglaría nuestra capital, y lo hizo, lo cual en honor a él la llamaron Ciudad Trujillo. El país era en una mala condición, pero Trujillo creó una atmósfera de esperanza en el pueblo cuando prometió hacer todo lo que podía para reconstruir la capital. En 1936, la capital de Santo Domingo fue renombrada en honor a Trujillo, quien había salvado la ciudad después del huracán. El nuevo nombre de la ciudad era Ciudad de Trujillo. Además, se decía que Trujillo hizo muchos honores a sí mismo. Por ejemplo, levantando numerosos monumentos por las ciudades, renombrando calles y obligando a las personas a tener una imagen de él al lado de Jesús, que dijera: Trujillo manda en esta casa. Trujillo desarrolló una cantidad de monopolios estatales y privados que fueron gobernados por sus propios familiares. Nombró a varios de sus familias en cargos muy importantes, como por ejemplo su esposa controlaba las importaciones y exportaciones, sus hermanos controlaban la radio y la televisión,
la prostitución y las industrias manufactureras. Trujillo mismo siguió siendo el jefe de las Fuerzas Armadas. También él fue causante de varias masacres, tales como la masacre de 1937, pasó la conocida masacre del Perejil, donde Trujillo ordenó asesinar a cada uno de los haitianos en la República. Según fuentes, Trujillo había oído una noticia que unos espías dominicanos habían sido asesinados en Haití y enfurecido ordenó asesinar a todos los haitianos del país. Según otras fuentes, Trujillo impulsó una política de anti-haitianismo, porque los haitianos eran la causa de la pérdida de desempleos en nuestro país. Tampoco hay estimaciones exactas de cuántas víctimas hubo, pero se dice que entre 1000 y 20.000 haitianos fueron asesinados en esa masacre del Perejil. Y quizás a causa de la masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Esto no quiere decir que ya no era activo en la política. A lo contrario, durante 31 años Trujillo gobernó el país o como presidente o como en las sombras a través de un títere. En 1938 Trujillo eligió a Jacinto Bienvenido Peinado como su sucesor, pero en realidad era Trujillo quien continuó siendo el verdadero líder de la República. En 1942 Trujillo regresó como presidente y gobernó oficialmente hasta 1954, cuando eligió a su hermano como sucesor. Otra vez el sucesor solo era un títere y Trujillo mantuvo el poder completo hasta su muerte en 1961. Rafael Trujillo era un dictador cruel, quien perseguía y torturaba a sus opositores, junto con los militares. El dictador mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo. Se dice que Trujillo usaba varios métodos brutales de tortura, entre otros la silla eléctrica y las sanguijuelas. También se dice que tiraba los cuerpos de sus opositores al mar para así no ser encontrados fácilmente. Durante su dictadura, Trujillo era responsable de la muerte de más de 50.000 personas. Durante su dictadura, Trujillo logró obtener varios apodos, tales como el jefe y el benefactor de la patria. Durante la presidencia de Trujillo, otros países vecinos criticaban la política de su dictadura, y después de la masacre de 1937, los terrores del dictador eran aún más visibles al mundo exterior. Varios países exigieron que Trujillo renunciara a su cargo. Fue aislado de los acuerdos y de la organización internacionales poco a poco en los años 50. Se sabe también que durante las décadas había varias conspiraciones entre los dominicanos exiliados y los países vecinos. Hubo varios exiliados y los países vecinos que intentaron golpe de estado, pero no lograron llegar hasta la destitución del presidente antes del año 1961. En la era de Trujillo, las libertades civiles eran inexistentes y los derechos humanos fueron violados constantemente. Varias fuentes describen la situación del país en estado de pánico, donde una muerte podía ser encubierta como un accidente y donde cualquier persona sindicada como desafecta podía ser encarcelada y torturada. Sin embargo, si queremos buscar algo positivo de la era de Trujillo, las fuentes dicen que Trujillo fundó numerosas escuelas, prestando atención a la educación y a la alfabetización del pueblo. Entonces Trujillo no empobreció nuestro país.